Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. 7 de la tarde con 35 minutos. Quiero dedicarle esta sección con todo mi cariño a mi papá, porque él me sugirió que fuera este tema, que le parecía interesante, y entonces a raíz de eso contacté a Joali Reveles, quien es psicóloga del Instituto de la Memoria. Vamos a platicar sobre el tema del Alzheimer. ¿Se puede prevenir? ¿Qué es lo que provoca esta enfermedad? Hoy está con nosotros, como les digo, Joali. Joali, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Ale. Oye, primero que nada, a ver, vienes del Instituto de la Memoria, que muchas personas aquí en la ciudad de León, Guanajuato, tal vez ni siquiera ubiquen. ¿Qué se hace en el Instituto de la Memoria? Bueno, el Instituto de la Memoria es una fundación dedicada a apoyar a la persona de la tercera edad, a los adultos mayores. Tenemos, por ejemplo, dos áreas, que son una área que es el de amigos, experiencia y vida, que son para adultos mayores que son sanos cognitivamente y que es súper importante porque es parte de la prevención de la demencia, que es de lo que vamos a hablar. Okay. Y el otro punto es el programa de estimulación integral, que es donde iniciamos a trabajar con adultos mayores con demencia o con algún deterioro cognitivo, desde fase inicial hasta moderada. Y esto se me hace interesante porque después a lo mejor en casa tenemos algún familiar, algún miembro de la familia que sufre de algún tipo de demencia y no sabemos quién nos puede ayudar, a dónde acudir, así que bueno, ahí está pues el consejo, si ustedes necesitan algo al respecto de esto, ahí está el Instituto de la Memoria, que está aquí en zona sur, si no me equivoco, de la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, ahora sí, a ver, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer lo conocemos como un tipo o un causante de demencia. Ajá. Y bueno, conocemos que las demencias o trastornos neurocognitivo mayor pues causan un deterioro en las funciones cognitivas, que es irreversible, es decir, no hay cura, pero se trata de alentecer lo más posible el deterioro cognitivo. Y se te van olvidando cosas literalmente. A las personas con Alzheimer, pues literalmente se les olvida, pues primero comer, a veces vestirse, a veces dónde viven, incluso llega un punto en el que se les olvida pues hasta respirar, ¿no? Así es. Entonces, ¿es una enfermedad curable? No, para nada. Se trata de, hay muchísimos métodos para intervención, que hay farmacológicos y no farmacológicos, pero no es reversible, no hay cura para el trastorno neurocognitivo mayor. ¿Hay algún punto en el que las personas pueden identificar si se trata de Alzheimer y no solamente, híjole, es que no sé cuál es el término correcto, porque luego muchas veces decimos demencia senil, que es como de, pues es que a los abuelitos se les van olvidando cosas, no sé si es correcto decir demencia senil, si eso existe, o sea, pero mi pregunta es, ¿cómo podría identificar si se trata Alzheimer o si son simplemente cosas, pues ahora sí que van ocurriendo con el paso del tiempo? Propias de la edad. Ajá. Sí, y de hecho anteriormente se seguía manteniendo, y muchos todavía utilizan el término de demencia senil, sin embargo, y senil nos referimos a personas de la tercera edad, sin embargo ya se ha ido eliminando este término de la palabra demencia, porque se ha dado cuenta que definitivamente no tiene que ver totalmente con la edad. Entonces la demencia de hecho ya se ha encontrado en personas que no son de la tercera edad, desde 40 años, incluso un caso que me contaron de 20 desde los 30 años. y tantos aquí metidos. Así es, entonces no es definitivo de la edad, que sí hay ciertos signos en la edad que sí se nos va perdiendo un poquito, deteriorando parte cognitiva como la memoria, percepción, pero es aislado a la demencia. Pero a ver, Joali, lo que me encantaría que nos explicaras es en qué punto nos tenemos que empezar a preocupar o asistir al Instituto de la Memoria o pedir ayuda. O sea, ¿en qué punto es normal que yo sea olvidadiza, que sea distraída, que ande buscando las llaves y literal las traiga en la mano? Aquí estoy. Una vez dejé las llaves en el refri. O sea, no. ¿En qué punto me debo de preocupar y en qué punto es pues parte de esta vida tan ajetreada que llevamos? Sí, y justamente ahí es el punto de la demencia, que a pesar de que se habla mucho del Alzheimer, que es el principal, hay muchísimas causantes de la demencia y cada una en su particularidad pues habla de diferentes cuestiones. Y no solamente de la memoria, por ejemplo, tú hablas del que se nos olvidaron las llaves, por ejemplo. Una persona que ya tiene demencia, pues no solamente va a olvidar dónde dejaron las cosas, sino que ni siquiera va a saber regresar, porque generalmente cuando tratamos de recordar, regresamos en nuestros pasos. Claro. Una persona con demencia ya no sabe seguir o regresar esos pasos, por ejemplo. Ok, eso es importante. Sí. El Alzheimer es hereditario, o sea, si mi abuelo, si mi abuela, si mi papá, si mi mamá, si alguien cercano a mí
tuvo Alzheimer, ¿soy más propenso a tener esta enfermedad? Fíjate que se ha escuchado muchísimo y se ha debatido mucho acerca de si el Alzheimer en particular es hereditario. Ajá. Y de hecho es el único tipo de demencia que tiene un factor genético, sin embargo no es totalmente hereditario. De hecho se habla de que el 99% es rotundamente no hereditario, pero sí hay un factor genético. Entonces ese 1%, pero del 1%. Así es, del 1%, y porque influyen muchísimos otros factores, no solamente la parte genética, que sí se ve que en una familia donde hay antecedentes de Alzheimer, el 50% de los hijos lo va a tener o va a haber probabilidades, pero eso va a depender de otros factores, como el estilo de vida o la alimentación, los hábitos de sueño, entre otros factores. Estos factores que nos hablas también, sin que tengamos algún caso cercano, pueden de alguna manera generar mayor probabilidad de adquirir la enfermedad. O sea, ¿qué estamos haciendo sin saber que a lo mejor nos puede hacer más propensos a tener Alzheimer? Por ejemplo, el no tener una vida activa, el ser sedentarios, es uno de los principales factores. Entonces hay una recomendación, el hacer ejercicio, mantenerse activo, la alimentación con una dieta equilibrada. Por ejemplo, también influyen los factores como antecedentes de diabetes o de hipertensión, los cardiovasculares, por ejemplo. Porque uno de los causantes, por ejemplo, de la demencia vascular, que es otro tipo de demencia, es que ya no hay irrigación sanguínea en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa si no hay un buen funcionamiento cardíaco? Pues vamos a desarrollar una demencia. Ay, Dios mío. La verdad es que el Alzheimer es una enfermedad triste, ¿no? Porque me imagino como la impotencia de los familiares que rodean a esta persona, pues de ver cómo va avanzando la enfermedad sin que puedas hacer nada. ¿Se puede hacer algo? ¿Hay algún tratamiento? ¿Hay alguna manera de ayudar a frenar un poco el avance de esta enfermedad? Sí, totalmente. De hecho, justo en el instituto que hablábamos al inicio, eso es lo que tratamos de hacer. Con estimulación cognitiva y con otras actividades como artísticas y de actividad física, se trata de ralentecer lo más que se pueda ese deterioro cognitivo. Entonces yo la recomendación que les doy es eso, prevenir en cuanto se empiezan a ver algunos signos o desde antes de verlos. Por ejemplo, esta parte que les decía del apoyo de amigos de experiencia de vida, no es necesario que tengan algún deterioro cognitivo para poder asistir y prevenir, porque también hace falta esta parte social, esta parte de convivencia, de sentirse útiles, las actividades de la vida diaria, por ejemplo, en casa, desde casa, mantener esas actividades de la vida diaria que les permitan sentirnos útiles. Oye, ¿y cómo está la onda? O sea, yo llego al Instituto de la Memoria y me cobran algo, o sea, cuesta el ir, ¿cómo funciona? Digo, para las personas que están interesadas, ¿cuál es el servicio que se da en el Instituto de la Memoria? El primer punto es hacer una valoración que es en un equipo multidisciplinario, que es desde médica, nutricia, neuropsicológica y física. Entonces se hace esta evaluación y dependiendo de los resultados es ya ahora sí la canalización que se realiza en alguna de las áreas del instituto. Ok. Y a ver, por ejemplo, no sé si existen ejercicios que podemos hacer desde casa para poder prevenir el tema del Alzheimer o de alguna demencia. Sí, por ejemplo, desde los básicos que seguramente ya hemos escuchado antes. No hemos escuchado, tú cuéntanos todos. Como por ejemplo los crucigramas, los sudokus, las sopas de letras para la atención, u otras actividades, por ejemplo, desde el practicar actividades, no dejar los hobbies, por ejemplo, si a lo mejor en algún punto a ti te gustaba pintar y lo dejaste de hacer por otras ocupaciones, por el estrés, pues también retomarlos, por ejemplo. Otras actividades que son de reminiscencias. La terapia de reminiscencias es traer los recuerdos del pasado, valga la redundancia, y junto con esos recuerdos traer emociones. Desde las fotos, por ejemplo, ver películas, escuchar música que te gustaba escuchar desde antes, o si tienes un familiar con demencia, ponerle música que solía escuchar, por ejemplo, enseñarle estas fotos, hasta hacer collages de cosas que les gustan. El hecho de sentirse útiles es muy importante. El acompañamiento con animales, por ejemplo, el tener compañía con los perritos, con las mascotas, con los niños, porque luego los nietos ya no hay tanta convivencia intergeneracional, que también es básica. Entonces sí, por supuesto, desde las actividades cognitivas, porque no solamente trabajamos memoria, trabajamos también percepción, atención, praxias, nóseas, trabajamos funciones ejecutivas, que es la planeación, por ejemplo, el seguir recetas.
ya no, llega un punto en la demencia en el que se nos olvida seguir una receta que a lo mejor a mí me gustaba muchísimo hacer. Entonces, el seguir fomentando el aprendizaje. A veces llegamos a un punto en el que decimos, ya terminé de estudiar la prepa o la carrera, entonces ahí se quedó. Y no, el seguir aprendiendo, el seguir adquiriendo conocimientos ayuda a prevenir también la demencia. Pues ahí está súper interesante. Nada más, vamos a ir a una pausa y nada más de regreso te quiero que me digas, hay incluso una película de Drew Barrymore y demás, de que empieza a perder la memoria y demás, y entonces aquel hombre que tanto la ama decide casarse con ella, y entonces todos los días la levanta con un video como recordándole quién es y demás. Quiero que nos platiques solamente al regresar, ¿qué debemos hacer? Si tenemos algún familiar, algún conocido que empiece a tener demencia, ¿qué sí hacer y qué no hacer? ¿No? O sea, ¿cómo ayudamos también a seguir teniendo esta relación? Porque debe ser una situación complicada. Soy Ale Magaña, necesitamos hablar, estamos hablando hoy sobre demencias y Alzheimer. Bueno, 7:48, estamos platicando aquí en el corte, digo, siendo honestos de lo complicado que es también ser el cuidador de una persona con Alzheimer, ¿no? Platicábamos aquí que, pues no sé, cuando tienes hijos a lo mejor pues los dejas en la escuela, ¿no? Cuando van a la escuela, no hablamos del tema de la pandemia, y te vas al súper y demás, y una persona con Alzheimer, la verdad es que no la puedes dejar sola un minuto, ¿no? Entonces, la verdad sí se convierte en una situación complicada para las familias, hay que decirlo así. ¿Qué hacer y qué no hacer con los pacientes de Alzheimer? Sí, por ejemplo, siempre se ha hablado de un tratamiento farmacológico, no farmacológico, pero también hay un tercer pilar que es el cuidador, el estar informado también. Entonces, aquí es un punto importante, ver no solamente a la persona que padece demencia, sino también al cuidador. Entonces, para empezar, uno de los puntos que siempre le recalcamos a los familiares es no infantilizar a las personas que padecen demencia, a sus familiares. O sea, no tratarlos como niños. Así es, porque luego, ¿qué pasa? Que incluso con personas que no tienen demencia, adultos mayores, llegamos y y les empezamos a hablar como niños chiquitos, y a lo mejor se puede malinterpretar como cariño, pero sí hay una diferencia de hablarles con cariño y amor a infantilizarlos, ¿no? Okay. Por ejemplo, ese punto. Otro muy importante es cuando a veces les ponemos actividades por tratar de fomentar este deterioro cognitivo, que no haya un mayor deterioro, de repente ponemos actividades que pudieran frustrar. Entonces, también determinar hasta qué punto nuestro familiar o nuestro ser querido con demencia ya no puede hacer ciertas actividades, siempre fomentando la independencia, pero también no frustrando con actividades que ya sabemos que no las va a poder realizar, por ejemplo. Okay. Y determinar, por ejemplo, si uno de los efectos que va a tener la demencia también es el cambio conductual. Entonces, de repente va a haber irritabilidad, se va a poner con depresión, por ejemplo. Entonces, también aprender a controlar esos aspectos conductuales seguramente es muy difícil para un familiar, lo sabemos. Y el tener una paciencia, el también uno como cuidador, buscar ese apoyo incluso desde psicoterapéutico hasta acercarse a los profesionales de la salud que pueden orientarnos, porque pasa que de repente decimos, pues yo lo puedo hacer todo, me siento autosuficiente, yo voy a conocer más a mi familiar y voy a poderlo ayudar, pero claro que necesitamos el apoyo de los profesionistas también. Oye, y por último, ¿han encontrado alguna relación del tema COVID con Alzheimer? O sea, ¿qué ha pasado con los pacientes ahora en la pandemia? Sí, totalmente. De hecho, actualmente se están realizando investigaciones acerca de esa relación, porque se ha visto que el COVID no solamente afecta al sistema respiratorio, sino también está afectando en la parte neurológica. Entonces, al afectar al cerebro, pues claro que puede tener repercusiones en trastornos neuronales o neurológicos, justamente como el que estamos hablando, que es la demencia. Y no solamente esta parte, sino también recordemos que fueron a los primeros que encerraron, a los adultos mayores específicamente. Entonces, pues, ¿qué pasa con este encierro? Con ya no poder convivir con los amigos o con la familia, ya no tener esta interacción social, pues vimos que hubo un mayor deterioro, porque entonces ya no había esa relación social, ya no existían esas actividades y esa activación física que fomentaban pues el retraso al deterioro. Entonces, es que sí, parece que no, pero de verdad que salir a la calle, sociabilizar, hacer tus actividades normales, o sea, para muchos trabajar en el supermercado como cerillitos, pues era, ¿no?, su terapia del día, y
Ay, Dios mío, esta maldita pandemia que vino a empeorar las cosas. Bueno, Yoali Reveles, psicóloga del Instituto de la Memoria, gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde los contactamos? ¿Dónde es el Instituto de la Memoria? ¿Algún teléfono, un contacto? Sí, desde Facebook pudieran ubicarlos como el Instituto de la Memoria, Fundación Alzheimer León, o en Instagram, y por ese medio pudieran contactar al Instituto de la Memoria. Se encuentra en Ancorada 127 y ahí pudieran facilitar el acceso. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ale.